mis amigos, bienvenidos sean a Tertulias de Fe, un programa más aquí en EWTN. Estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Y es pues un grato placer de tenerlos aquí en la sintonía de EWTN. El día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta como católicos, como cristianos. Y vamos a tener a dos mujeres que van a hablar al respecto, dos expertas en el tema. Vamos a entrar de lleno a lo que es el programa el día de hoy, que va a estar muy especial para usted. Tenemos aquí a Adriana Álvarez. Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muy bien. Me siento muy bendecida de estar aquí con todos ustedes, muy agradecida de que nos hayan llamado y pues agradeciéndole a Dios por todas estas bendiciones. Gracias, gracias. Y también tenemos a Sandra Lillingston. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, gracias. Entro con la reseña de cada uno de ustedes para que la gente pueda conocerlos y ahorita entramos a un poquito de testimonio de ustedes. Adriana, por ejemplo, es casada, madre de 3 hijos y una nieta. Ha sido conductora en programas de apologética y liturgia. Tiene estudios de Sagradas Escrituras y un diplomado en bioética. Forma parte del equipo de Mujeres en Misión, apoyando el retiro El Viñedo de Raquel. ¿Estamos bien? Así es. Y también en Sandra es madre de 3 hijos y abuela de 2. Ofrece consultorías individuales de pareja y de familias en el ramo de las adicciones, tanatología y temas de bioética. Estudió puericultura y cuenta con una maestría en ciencias de la familia, al igual que un diplomado en inteligencia emocional y también en ciencias religiosas. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Okay. Pues con esta reseña podemos darnos cuenta pues, de los estudios que han adquirido para poder ayudar en nuestra misión como iglesia. Y es lo que vamos a aprender y a adquirir información de ellas respecto a lo que es el trauma postparto, lo que muchas mujeres han experimentado en este sentido. Y vamos a hablar de lleno lo que respecta en este programa a esto y otros puntos en detalle a lo que es el aborto. Empiezo con lo que es pues, una frase, muchas veces el programa, hoy traigo lo que es el Salmo 86, versículo 5, que dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonas, eres todo amor con los que te invocan. Creo que pues, sabemos que Dios es misericordioso y sabemos que aún así llegamos a llegar al pecado más grave que pueda existir. Dios es misericordioso y nos perdona. En el caso de lo que es el trauma post-aborto, ¿qué nos pueden decir acerca de esto que sufren muchas mujeres y hombres también, por ejemplo? Bueno, este trauma posaborto es un trauma que es poco mencionado cuando las chicas van a tomar la decisión de llegar a pues, abortar a su bebé. Es una serie de consecuencias que llegan a sufrir por haber tomado esta decisión. Es un trauma que pues, les ocasiona depresión, que les ocasiona insomnio, que les ocasiona pesadillas, pero no una pesadilla pues que a lo mejor podemos padecer tú y yo, claro. ¿No? Es una pesadilla con un fuerte dolor, es un dolor espiritual que cargan y que pues desgraciadamente hay gente que lo va cargando por mucho tiempo hasta que no toca, como tú bien dices, la misericordia de Dios, ¿no? Porque tocar la misericordia de Dios es encontrarse con nuestro Salvador y poder tener una mirada al cielo donde puedes realmente experimentar ese perdón. Y esa es una parte muy importante donde ellas no se perdonan. Entonces, hasta no tocar esa misericordia es donde pueden llegar a eso. Okay. Perfecto. ¿Qué puedes agregar, Sandra, en esas consecuencias que puede tener una mujer postparto después del aborto? Mira, las consecuencias muchas veces no son inmediatas, pero siempre, como en cualquier decisión que tomamos, siempre hay una consecuencia, puede ser una consecuencia buena o mala. Claro. En este caso, la decisión que se tomó pues fue una decisión negativa, entonces va a haber consecuencias negativas hasta el momento que se acerquen a un verdadero arrepentimiento y que puedan tocar el agua de esa fuente, ¿no? De agua viva, en donde ellas puedan tocar con sus manos, no nada más el saberse perdonadas en la confesión, que es lo que tendría que bastar,
¿no? Claro. Ir al confesionario, que el Padre me dé la absolución y ahí está la misericordia de Dios. Pero las mujeres muchas veces salen y dicen, me siento igual. Ok. O sea, yo creí que me iba a sentir diferente confesándome. Ya me confesé, pero me sigo sintiendo igual. Entonces, necesitamos como seres humanos que tenemos esta parte sensorial, el sentir la misericordia de Dios, Ok. palparla, Ujú. ¿no? Y eso es lo que se complica para que ellas se puedan perdonar. Y en la parte cognitiva también entender qué fue lo que pasó. Ok. Que no en todos los abortos, yo podría decir que es difícil que haya un aborto en donde la mujer haya abortado sola. Ok. Por lo general hay personas involucradas, Ujú. un doctor, un amigo, el novio, el esposo, la amiga que le consiguió el dato. Hay personas que están involucradas y entonces les empujan, ¿no? Muchas veces con esta prisa de que está creciendo el bebé, tienes que apurarte Ajá. a decidir. Y entonces no alcanzan a pensar y a reflexionar en lo que están haciendo, que están matando a su hijo. Ujú. Entonces eso es lo que después, ya que están en calma, que pasó la prisa, que ya tomaron esa mala decisión, entonces la consecuencia está. Y ellas viven permanentemente en ese dolor Ajá. hasta que puedan palpar, Ok. escuchar, oler, ver, ¿no? Esta misericordia. Ok. Es algo complicado de explicar, Sí, ¿no? claro, Porque como, claro. Conlleva mucho. sí, Ajá. pero inclusive los sacerdotes lo expresan así, ¿no? Nos han dicho, nunca habíamos como podido tocar la misericordia, Ajá. ¿no? Hasta que llegamos a este tipo de retiros de sanación, Ujú. en donde pues es un retiro sensorial y se da todo esto ahí. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de Viñedo de Raquel, por ejemplo, Ujú. más adelantito. He querido entrar con esta pregunta para ir entrando lo que es el tema. Mucha gente los puede ya conocer aquí en WTN, pero a lo mejor hay otras personas que no las conocen. Me gustaría que hablaran un poquito una reseña de su propio testimonio, unos cuantos minutos hasta el momento de cuando entran a dar servicio a las comunidades, a esta Santa Iglesia. ¿Quién les inculcó la fe? ¿Cómo vivieron la fe desde jóvenes, etcétera? Podemos empezar contigo. Ay, claro que sí. Bueno, pues yo, en cuanto a mi fe, y siempre se lo comento a Sandra, Sí. yo creo que yo tuve la fe por medio de mi abuelita. Ella Ok. siempre me llevaba a la iglesia, me hincaba, me explicaba todo lo que era la misa, Sí. ¿no? Me decía qué frases tenía que estar repitiendo, cómo decirlas. eh, Todo ella me lo explicaba, ¿no? Ajá. Siempre me decía que oraba mucho por mí, que orara, que me acercara. En México hacemos procesiones y en esas procesiones a veces me invitaba y me decía, hija, te voy a disfrazar y tú vas a ser la Sí. Virgen, ¿no? Entonces yo disfrutaba mucho esas cosas. Ajá. Ella fue la que me fue llevando, es la mamá de mi mamá. Ya falleció y, Ujú. y siempre estuvo muy cerca de mí, inculcándome todo eso. Ok. Entonces, por ella es que yo tengo mi fe. Perfecto. Ya mayor, fui creciendo más en la fe con mi esposo. Ujú. Pertenecimos a encuentros matrimoniales y hemos siempre estado muy de la mano con eso y hemos crecido como matrimonio en Claro. eso. Entonces, para mí vivir la fe siempre ha sido de la mano o de mi abuelita y luego de mi Ajá. esposo, ¿no? Después ya para llegar a donde estamos ahorita, pues ya conozco a Sandra Sí. en Misiones. En Misiones es mi esposo y ella eran compañeros. Ajá. Estudiaron La la maestría. maestría, La maestría. ajá, Ok. en Ciencias de la Familia y ahí él me la presenta. Oh. Después ella me llama a colaborar aquí Ajá. en Mujeres en Misión. Mujeres en Misión, avanzando en esto, pues vemos lo del el retiro del Viñedo de Raquel Ok. y ahí es donde me empiezo a involucrar en este tema. Oh. La verdad para mí fue sorprendente desde el primer retiro estar en todo esto. No me esperaba yo esto de verdad. Cuando ya estamos en el primer retiro, incluso el tocar el dolor de esas personas, yo le Ajá. decía a Sandra, es que yo no voy a poder. El primer retiro para mí fue Impactante. salir, y sí, impactada. Te puedo decir que el día que llego a mi casa, porque es un retiro de 3 días, yo llegué y veía a mis hijos y veía a mi esposo
y yo lloraba. En la noche yo estaba llorando porque decía, la historia que escuché de cada una de las personas que estaban ahí, de la primera persona que yo conocí que platicaba cómo llegó a ver a su bebé y que lo tocó en su mano y cómo lo tenía, Sí. yo estaba sorprendida, sorprendida, y además me sorprendió mucho más como ver cómo entraban con ese dolor, con esas caritas tan avergonzadas, tan dolientes, tan, híjole, buscándole como una salida, ¿no? Ahogadas en su problema. Pero vas avanzando durante el retiro y al final del retiro ver cómo cambiaban y cómo transformaban después de tocar la misericordia de Dios, para mí era un regalazo, porque decías, estoy viendo un pedazo de cielo aquí en la tierra. Y era un regalo para mí ver, de verdad, ver cómo esas personas y cómo Jesús nos permitía a nosotros ver cómo transformaba esos corazones. Ajá. Eso es lo maravilloso, porque nosotros siempre hemos dicho, no hacemos nada, acercamos las sillas, ¿no? Pero el verlas y ver cómo Jesús actúa, que es verdad que Él actúa ahí, que actúa en ese corazón y que transforma esos corazones, y todavía después ellas que se vuelvan pro vida, después de que a lo mejor algunas incluso estuvieron promoviendo el aborto, van convirtiéndose en pro vida y luego ya no saben hasta qué ayudarnos, ¿verdad? Ya están, ¿qué hacemos? Híjole, la verdad es que eso es nuestra mejor paga, ver cómo Jesús actúa y cómo llenan en sus corazones. Eso fue. Al principio sí le decía a Sandra, es que a lo mejor yo no voy a poder, es mucho dolor el que se ve ahí. Pero mira, pues ya estamos aquí, ya tenemos... Y Dios te da la gracia. Sí, Dios da la gracia y da la fortaleza para eso. Pero es muy hermoso, es muy hermoso. Muchas gracias. ¿Y resides en Guadalajara? Sí. Las dos, ¿verdad? Sí, Guadalajara. las dos estamos ¿No en trajeron Guadalajara? carne en su jugo, una torta ahogada? Una torta ahogada. Okay. En tu caso, Sandra. En mi caso es una historia muy diferente. Mi mamá, desde que yo era muy chica, se cambió a la iglesia con nuestros hermanos separados y algunos de mis hermanos también. Entonces, aunque yo nunca me cambié, algunas veces fui a la iglesia con ellos, pero nunca estuve realmente allá. Tuve la gracia de vivir enfrente de un templo, de una parroquia. Entonces yo desde muy chica pues yo me cruzaba al templo sola porque pues así tocaba. Sí. Y a los 13 años entré a un coro de la iglesia de ahí porque pues era como tener personas que pensaban más como yo, amigos, ¿no? Y bueno, me involucré un poquillo más en lo que es la fe católica, un poco porque por lo que alcanzaba a agarrar de por ahí. Ya cuando me casé y tuve a mis hijos, los metí en un colegio católico. Ahí fue. Ahí fue en donde dije, a ver, pero ¿cómo es esto, no? Entré a clases de Biblia y me enamoré. Y yo creo que yo por medio de la palabra fue que realmente me enamoré. O sea, yo escuchaba a Dios todo el tiempo, perdón. Y lo escuchaba y me hablaba tan claro y me pedía las cosas de una manera tan clara que yo no daba crédito. Entonces, aprendí con mis hijos realmente cuando los fui preparando en la escuela, en el catecismo, todo esto, y pues fui aprendiendo a la par de que estaba en clases. Y ya después, bueno, ya entré más adelante a teología y a todo esto, y pues ya. Te fuiste formando, no estudiando. Puedes parar. Claro, ¿no? No puedes parar de estudiar. Quieres más y más, ¿no? Conocer más de la fe. Claro. Es algo hermoso. Entonces, mi caminar, pues más o menos fue ese. Nosotros, el grupo de Mujeres en Misión al que pertenecemos, se conformó hace 10 años. Empezamos hablando de apologética en medios de comunicación, un poco de liturgia y personalismo. Después bioética, nos metimos a todo el tema de bioética. Ahí apareció Patti Sandoval en nuestras vidas, que ella tiene un testimonio muy bonito acerca de la sanación que ella vivió, de su experiencia, después de haber tenido 3 abortos provocados. Su testimonio, pues, para nosotros fue impactante, muy admirable. Nos parecía una mujer muy valiente. Y también ver la misericordia de Dios en ella y la transformación en su vida. Y pues, bueno, hicimos un clic con ella.
No, yo hoy puedo decir que Patty es mi hermana. Sí, sí, sí. Sí, o sea, de verdad nos queremos muchísimo. Y ella pues estuvo un tiempo insistiéndonos en que lleváramos a nuestra ciudad, a Guadalajara, que lleváramos ahí el viñedo de Raquel. Ajá. Yo la verdad no quería. Yo soy muy niñera, Okay. muy niñera. Y si te lo confieso a todos ustedes, yo no podía ver a las personas que habían abortado. Okay. Creo que fue parte también de la sanación en mi vida, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo es posible? Y sí las juzgaba realmente. Sí, sí, sí. Y pues cuando me decían, ¿te puedes traer el viñedo? Yo decía, no quiero. O sea, yo esa parte no. O sea, les ayudo en el apostolado que quieran. Ahí no. Y bueno, ahora, sí, sí, sí. ahora Y estoy mira, ahí qué bien. en el primer testimonio, en la primera persona que me tocó atender en consulta con ese tema. Yo estaba muy asustada porque yo no sabía cuál iba a ser mi reacción ante ella. Ajá. Y de verdad es de que Dios hace cosas maravillosas porque yo no podía parar de llorar, de ver su dolor. Okay. Y ahí entendí que quién era yo para juzgarlas. Yo nunca había estado en la situación que estaban ellas como para poder juzgar su entorno, ¿no? Esta chica, sus papás, su mamá era prostituta y la metió a ese tema desde que ella tenía 12 años. Entonces era muy difícil que yo pudiera juzgar su vida porque mi contexto no era ese. Y empecé a ver otro caso igual y otro caso igual. Y como decía Adriana, el dolor de esas personas te empuja a ayudarlas, a abrazarlas, a decirle, ¿qué hago por ti? No quiero que sigas sufriendo. No tienes compasión, ¿no? De la gente. Es algo que ya no podemos parar de hacer. En mi caso, a veces estoy muy cansada, que digo, ya, Señor, ya no quiero ya. Y volteo a las personas y digo, Señor, vamos, un retiro más. Claro, ¿no? Ya llevamos ¿Y Mujeres 20. en Misión se dedican a llevar temas a parroquias o qué es lo que hace? Sí, o sea, realmente empezamos así, ¿no? Llevando estos temas de apologética, estos temas de formación, pero pues ya nos abrimos al tema de bioética, entonces de la dignidad de la persona para defender la vida. Y pues a donde nos llaman, ahí vamos. Perfecto. Y entrando de lleno a lo que es, me gustaría mucho que nos hablaran acerca de lo emocional. Hemos hablado de lo espiritual, lo psicológico, pero en lo emocional en la mujer, lo que es después de practicar un aborto, ¿qué viene sucediendo en lo emocional de una mujer? En lo emocional, hemos tenido casos que se han querido suicidar. Personas que no lo han platicado, que quieren... Es que es tanto el dolor de sentirse que pues fue contra la vida de su propio hijo, ¿verdad? Que al sentirse de esa manera, ellas quieren acabar con su propia vida. Esa depresión tan fuerte que les da, les lleva a pues aislarse. También ellas, dicen que escuchan a su bebé llorar, entonces siguen, no pueden ver a otros niños porque piensan, este niño pudiera ser de la edad del mío, o las fechas las marcan mucho, ¿no? A lo mejor en esta fecha ya estaría mi niño con no sé, tantos años. Mucho sentimiento de culpa, entonces. Mucho. Que eso es lo que diferencia a un aborto natural, a un aborto espontáneo. O a lo que es el aborto provocado, ¿verdad? Porque el aborto provocado, pues ella fue la que fue su decisión, ¿no? Engañada y todo, porque la verdad es que no nos ha tocado un caso que no haya sido que hubiera tenido a lo mejor como que la total convicción de que lo iba a hacer. Siempre hubo alguien que le dijo, que la empujó, que la ayudó, Entonces, ella siente ese dolor muy fuerte. Y es un dolor que, pues por más terapia que lleve, por más confesión, porque nos lo han dicho, es que yo me confesé, pero ellas a sí mismas no se perdonan, ¿no? Ese es el problema, que no se sienten con no se sienten con la dignidad de la persona, con la fuerza, de creerle a Dios de que ya están perdonadas a través del sacramento, ¿no? Cuando así es en realidad. Entonces lo que hace el viñedo es acercarlas a eso,
a que lo crean, a que sientan esa presencia de Jesús y que puedan tocarlo. Sí. Pero esas consecuencias que llevan ellas hasta que no llevan ese proceso, porque son los procesos que se brincaron, ¿no? Cuando se muere una persona, pues esa persona, bueno, a lo mejor hubo un duelo, y en ese duelo, pues hubo, la acompañaron las personas, le dieron el pésame, la abrazaron, y aquí en esta ocasión, pues, ¿qué es lo que sucede? Como es un pecado, como es un dolor interno, se lo callan. Entonces lo llevan guardado en su corazón. Es más difícil sacarlo, sanarlo. Por eso las terapias son tan buenas, ¿no? Porque yo puedo externar mi dolor y decirte qué es lo que siento y compartirlo. Y aquí no, aquí es una vergüenza que vas cargando, entonces te sientes juzgada también, que esa es una parte que nosotros ahí decimos, y por lo que acaba de comentar Sandra, pues quizás y se los decimos ahí a ellas, ¿no? Quizás yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, porque hay una historia atrás que te llevó a eso. No justificando lo que hizo, pero sí pues ayudando a aliviar su dolor para que puedan tocar esa misericordia. Entonces ese proceso que ellas van viviendo y ese dolor que cargan, como lo que estábamos platicando, ¿no? Eso de ese trauma que lleva, sí, algunas consecuencias. Incluso pues hay dolores que al momento de que les provocan el aborto, pues pueden venirse complicaciones físicas, como la complicación de a lo mejor que dañen al útero y ellas ya no puedan tener un bebé, y que se sigan culpando porque pues ahora ya no puedo tener, ahora sí quiero y ahora ya no puedo, ¿no? O que vean cómo otras mamás sí pueden tenerlos y ellas ya no, por haber tomado esa triste decisión. Es el trauma, ¿no? Que se tiene post-aborto. En tu caso, cuando tienes citas, ¿qué experiencias has tenido con lo emocional en mujeres que han tenido este trauma post-aborto? Mira, cuando una mujer se embaraza, desde el momento de la concepción, desde la mente, las hormonas, el cuerpo, hay un cambio. Siempre pues hay un cambio. ¿Por qué? Porque hay un ser vivo que se empieza a desarrollar. Desde el momento de la concepción se empieza a desarrollar dentro del vientre de la mamá. Entonces, pues hay información que corre por la sangre, ¿no? De que, hey, pues vamos, aquí hay otro bebé, ¿no? Hay otra vida y tenemos todos que cooperar, por decirlo así, para que este bebé nazca. Y de repente, pues la mamá decide parar con ese proceso, frenar el proceso, ¿no? Y abortar al bebé. Entonces, la información del cuerpo es, ¿qué pasa? O sea, estábamos ya todos, ¿no? Todos los órganos, todos estábamos preparados para generar una vida y ahora la hemos truncado. Hay, por ejemplo, mamás que después de abortar, porque bueno, son mamás al final, después de abortar, tienen leche en los pechos. Porque hay una información, ¿no? Biológica. Biológica, bioquímica, que dice, pues, vas a ser mamá y después siempre no vas a ser mamá. Entonces, todo eso causa una confusión en todo el ser, no nada más en la parte emocional, sino también en la parte afectiva, porque ya hay un vínculo del bebé con la mamá desde el momento de la concepción, que se rompe desde ahí. Entonces, en la parte afectiva, en la parte física, ya lo comenté, en la parte emocional, porque también ahí hay un contexto del novio que pasó, ¿no? Ahí empiezo a reflexionar qué pasó. O sea, éramos novios, éramos pareja, estábamos muy contentos y ahora pues me pusiste en riesgo a mí también al momento en que me llevaste a abortar. Entonces, a mi mamá, ¿no? Mi mamá, que a lo mejor entiendo hoy que si le hubiera dicho que estaba embarazada, aunque antes me hubiera dicho que me corría si salía embarazada, pero hoy creo que si le hubiera dicho a mi mamá, sí me hubiera apoyado. Pero eso es después. Entonces, la parte afectiva, pues también se rompe en muchas ocasiones. La comunicación con los papás, la comunicación con los amigos. Entonces, la parte social se ve afectada también. Vemos que las chicas ya no tienen los mismos amigos, porque si era un amigo muy católico con el que siempre estaba, yo me voy a retirar porque hice algo que estaba mal. Entonces, en todas las áreas... Es un trauma
Completo claro, en todos los sentidos. completo. Por lo tanto, en la parte emocional, pues hay un desequilibrio. Entonces, estas cosas que comentaba Adriana, es trastorno alimenticio, ¿no? Unos atrancones de comida y después no queremos comer. Entonces, tenemos personas que yo me he dado cuenta que abortaron porque llegan conmigo porque tienen bulimia. Y le digo, y de casualidad, ¿tú no has tenido un aborto? ¿No? Y claro, muchas veces le he atinado, pero le he atinado porque yo tengo el antecedente, ¿no? Claro. Y personas que, por ejemplo, algún matrimonio que me llegó alguna vez y yo no entendí el conflicto porque los veía y los veía bien, pero ella me decía así, me da asco mi esposo, pero delante de él, ¿eh? Sí. Y yo decía, pero es que no hay algo. Y se me ocurre y le pregunto, ¿ustedes nunca han abortado? Claro, 3 bebés. Wow. 3 bebés cuando eran novios. Entonces, ella, ya después que lo platicamos y lo procesamos, me decía, claro, o sea, yo no lo quería en mi vida, o sea, sí lo quería, pero no lo quería en mi vida porque él me había apoyado, no había defendido la vida de mis bebés. Él me apoyó en que yo matara a mis bebés. Entonces, cuando él me pudo haber dado luz, no, me llevó a la oscuridad. Exacto. Entonces, pues es todo ese tipo de situaciones, de sensaciones a las que tarde o temprano, muchas veces no es inmediato. Ojalá que siempre fuera inmediato. Claro. Para que no hubiera 3 abortos, 6 abortos en la misma mujer. ¿No? Hemos tenido hasta chicas con 13 abortos. ¿A poco? Entonces, imagínate el dolor, pues genera más dolor. Claro. Y más dolor, ¿no? Y viven un infierno realmente. Totalmente. Es por eso que sí, esas ganas que te dan de abrazarlas, de sacarlas de ahí. Totalmente. ¿No? Fíjense, y hemos hablado mucho de lo que es pues el trauma en la mujer, pero quisiera hablar también, ¿existe el trauma en el hombre, en el novio, en el esposo? No me lo contesten ahorita, vamos a ir a un corte, vamos a terminar este segmento, pero sí es un punto importante, porque muchas veces nos enfocamos más a la mujer, pero ¿existe esto también en el hombre? Es lo que vamos a hablar ahorita en el siguiente segmento, así que no se separe de su televisor, de su pantalla. Regresamos aquí en Tertulias de Fe. Tenemos todavía un segmento completo para poder seguir hablando de este tema. Estamos hablando de algo serio. Ahorita vamos a ver las maravillas que ha hecho el Señor misericordioso en retiros como Viñedos de Raquel, donde pueden ya verse pues la labor de Dios y la labor de gente como Sandra y como Adriana, perdón. Así que no se separe de su televisor. Regresamos ahorita en Tertulias de Fe. Gracias, mis amigos, por seguir en sintonía de EWTN. Estamos en Tertulias de Fe. Estamos platicando acerca del trauma post-aborto que se vive en muchas mujeres, pero también me quedaba en el segmento anterior en los hombres. ¿Qué pasa en los hombres, por ejemplo, con este trauma? Ay, pasa mucho. Parece que no pasa nada, pero pasa mucho. Nos ha tocado ahí en el viñedo, en el retiro, recibir también caballeros que al principio están como medio retraídos, ¿no? Están así como que a la expectativa y viendo a ver qué pasa. Pero los ves después muy concentrados y muy dolientes. Okay. Me tocó una vez un señor ya grande que lloraba y lloraba y lloraba, pero no nos decía nada, ¿no? No te podías acercar a él, ¿no? Pero al final del retiro, que es cuando te digo que vemos las maravillas, sí, claro. Al final del retiro él estaba muy agradecido por todo y él platicaba ya entonces su caso, como que al principio les cuesta trabajo soltar a los hombres. Sí, les cuesta un poquito más de trabajo, pero también hemos tenido casos de más jovencitos en donde tienen muchas ganas de sanar, ¿no? Okay. Y en cambio ellos a veces se presentan primero y después va la novia o ya la esposa a vivir el retiro. Ellos jalan, ¿no? Pero también cargan ese dolor porque, bueno, de alguna u otra manera también participaron, tanto pues son el papá del niño sobre todo, entonces participaron mucho, pero
son a veces los que la llevan, los que le dan la idea, los que Ajá, jalan sí. para que eso, y entonces cargan también ese dolor muy, muy, muy fuerte. Ok. O también los médicos, ¿no? Que Oh, ok. colaboran también para esto. También el viñedo es para ellos, hombres o mujeres que hayan participado de alguna manera en este tipo de práctica, Ajá. que pues ellos no saben, piensan que a lo mejor pues lo va a padecer la mujer y ellos por qué no, pero Claro. la consecuencia también se da en ellos y es fuerte. Ok. Es fuerte ver un hombre que de repente estamos como muy acostumbrados a Sí. ver como el fuerte y todo, Ajá. doblarse ahí y, ay, no sé si podemos platicar, hay un Claro. momento muy fuerte en donde piden perdón y ese momento es, híjole, de verdad es que se quiebra uno Ajá. de ver el dolor de ellos y toda la responsabilidad que sienten cuando pareciera por fuera que pues no pasa nada, Ujú. pero, pero sí, pues Sí lo tú lo hace. has de saber mejor como Sí, papá, sí, sí, ¿verdad? sí. Que pues no hay límites en que una mamá quiera más Claro. a un hijo o un papá Sí. y ellos también pues son sus hijos, entonces también sufren y lo sufren también muy fuerte, pero de una manera distinta, a lo mejor no Ok. tan expresiva como la mujer, Ajá. pero muy fuerte. Perfecto. Ahorita Ujú, vamos a hablar de la sanación que llega ujú. a tanto al hombre como a la mujer. En tu caso, Sandra, ¿alguna experiencia que hayas tenido con un varón, con un hombre, con un trauma así de Muy posaborto? fuertes, muy fuertes. Así que se me venga el primero, un señor que llegó a consulta conmigo, casi obligado por su hermana. Él se iba a suicidar y ya tenía la fecha, ¿no? Y el 24 de diciembre se Mira. quería suicidar para que lo Sí. recordaran, Ah, mira. ¿no? Que lo recordaran siempre. Por la fecha. Sí, y bueno, el retiro era en enero. Entonces primero se iba a suicidar y luego era el retiro, entonces estaba muy complicado. Y yo así de rogándole que por favor cambie la fecha del suicidio. Ajá. No, porque en la consulta me di cuenta que él tenía abortos. Ok. Y yo le decía, a ver, había llevado a 3 novias diferentes a abortar. Entonces, bueno, le vas a dar cuentas a Dios, pues primero arregla esta situación y luego te suicidas. Ajá. Y lo convencí. Oh. Entonces fue al retiro, con muchas condiciones que me puso, por Sí, supuesto, claro. ¿verdad? No me voy a confesar, Ujú. quiero participar lo menos que se pueda. Ok, no me vayas a poner a hablar con un padre. No, no te voy a poner a hablar con un padre. Está bien. Y fue. Y luego rondaba por donde estaba el padre él, Ajá. hasta que se acercó y me dijo, bueno, voy a platicar, pero no voy a confesar. Está bien. Y ya después me dijo, bueno, creo que me voy a confesar. Y se confesó, pero no para ahí. Hay un ejercicio que se hace ahí que tiene que ver con el sentir la muerte, Ok. ¿no? Porque al final, pues a veces estamos muertos en vida. Ujú. Y cuando él hizo ese ejercicio, a la hora que se levanta, me abraza y me decía, no me quiero morir. Ah, mira, qué No me bonito. quiero morir, ¿pero por qué? Porque ya estaba completando el proceso de lo que es la muerte y lo que es la vida, Ok. lo que es el pecado y lo que es estar cerca de Dios, ¿no? El no sentirte amado, Ujú. al contrario, rechazado, humillado, descartado, al sentirte integrado, ¿no? Y amado, porque amado por Dios, Ajá. ¿no? Con esta dignidad de ser hijo de Dios, de ser hijo del rey, Exactamente. ¿no? Entonces, un príncipe Ujú. realmente. Entonces, el poder sentir esta parte le hizo dar un cambio muy Ok. grande, ¿no? Y un jovencito que llegó simpaticísimo, súper buen chavo, y había llevado a su novia a abortar. Y él me decía que, voy a inventar el nombre, que su abuelo se llamaba Carlos Ajá. y era el primogénito. Su papá era el primogénito, Carlos. Ajá. Él se llamaba Carlos, el primogénito. Y me decía, acabo de matar a mi descendencia. Mira. O sea, no va a haber otro Carlos que sea el primogénito que siga esta línea porque yo tomé una mala decisión. Mm. Wow. O algún otro que me dijo, mi obligación como hombre era proteger a mi familia. Ujú.
Y cuando mi esposa me dijo, o me acompañas o me voy sola, Ajá. decidí protegerla a ella y acompañarla que defender y proteger a mi hijo. Claro. Y ahora ese es mi mayor remordimiento, o sea, esto es lo que yo siento. Ujú. O sea, ese niño que no tenía papá, que lo protegiera, Ajá. ¿no? Y son cosas que uno como mujer, como mamá, pues no, Sí. no lo sentimos igual. Exacto. Pero Ajá. a la hora que ellos nos comparten, decimos, wow, pues sí es cierto, el hombre, una de sus misiones Ajá. es el proteger, Totalmente. ¿no? Entonces, esta parte cuando no se cumple, pues también hay en Ujú. ellos un dolor muy grande. Totalmente. No, sí, ciertamente. Y pues eso nos lleva a considerar, ¿no? Pues la gran diferencia que existe entre el hombre y la mujer, como el hombre no se abre, la mujer pues a lo mejor se abre más fácil que el hombre, pero los dos tienen un proceso y el proceso de sanación, creo, dentro de lo que es Viñedo de Raquel, se lleva paso por paso para que los dos, hombre y mujer, encuentren esa sanación. ¿Cuál es el proceso a seguir para poder que las personas puedan encontrar esa sanación dentro de este programa? Bueno, el proceso que llevamos ahí, hay un proceso previo Okay. a que ingresen al viñedo, porque nosotros le llamamos remover la tierra, ¿no? Uh-huh. Porque hay personas que vivieron el aborto no recientemente. Entonces cargan el dolor, pero hay que mover esa tierra para Okay. poder sembrar ahí. Entonces hacemos una serie de entrevistas previas para que ellos puedan sacar y revivir ese momento, que lo tengan fresco para antes de entrar al viñedo. Entonces llevamos esas entrevistas y las vamos llevando de la mano en este proceso para que llegan ahí, llegan con esto muy fresco. Ajá. Y entonces lo van viviendo. Ya una vez que viven ahí el retiro, ¿quieres que te platique lo que pasa allá dentro del retiro? No en detalles, pero sí. Vamos a perder el factor sorpresa. No, sin detalles, pero sí cómo llegan a tener esa sanación. Pues lo que pasa es que es un retiro sensorial. Claro. Nos tomamos de las escrituras y bueno, está presente Jesús todo el tiempo con nosotros, que finalmente es el que hace el milagro. Y vamos caminando desde el pecado hasta el perdón, desde... ay, es que quiero hablar y no. Sí, no. de lo que sucede en cuanto a que pues nos basamos en las escrituras y vamos a través de estas mismas escrituras. Es un retiro muy sensorial. Okay. Y entonces ellos ahí, pues Jesús de la mano va llevándolos por este camino. Comenzamos con cosas como, por ejemplo, vemos el pecado. Hay uno que se llama, donde les entregamos una piedra para que toquen ellos su pecado y vean que, pues si Jesús los perdonó, ¿verdad? Y le dijo, vete y no peques más, pues así están ellos también, ¿no? Todos nos equivocamos y todos podemos pasar por algo así. Claro. Y entonces nada más te invitamos a que no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y Jesús te va a perdonar todo el tiempo, pero ¿qué hacemos en el momento de la contrición, no? Prometemos que ya no lo voy a volver a hacer. Bueno, pues hazte consciente de eso para que no se vuelva a repetir por lo mismo. Pero hay muchas personas que han pasado por muchos claro, que hacen conciencia después. Son 3 días que vivimos ahí y que después pues se va haciendo más profundo este taller que decía ahorita Sandra, donde es Lázaro, donde tocamos a la muerte y donde ellas se hacen conscientes de que pues todos vamos a morir, ¿no? Sí. Y donde tenemos una parte que tenemos que sanar, todos morimos por alguna circunstancia, ¿no? Pero ellos en ese momento, ¿qué tienen muerto? ¿No? Unos expresan que tienen muerto el corazón, pues el vientre desde luego es lo más común que nos digan porque pues ahí se gestó el bebé, o su mano, ¿no? Porque pues con su mano lo tuvieron, o hay veces que me dicen, aquí donde estuvo el anillo, ¿no? Porque pues eso también provocó que se separaran de su esposo, o de entonces, o de su cabeza, porque pues no deja de escucharlo, ¿no? Entonces vamos vendando, vamos tratando de
sanar esas Claro. partes, pero no nosotros, Sí, sí, ¿no? sí. Nosotros lo hacemos de una manera muy física. Ajá. Jesús es el que toca Con su esos gracia, corazones claro. al momento de estar vendados. Entonces ya ellos, ahí es donde sienten el renacer otra vez a esta vida Ajá. y donde ya ese proceso que tuvieron antes fueron perdonándose a sí mismos, porque si ellos ya se confesaron, pues Jesús ya los perdonó, Totalmente. pero ellos ahí es donde empiezan a sentir ya esa misericordia. Ujú. Ya después de ese día hacemos un servicio conmemorativo, que eso es lo que parte de lo que les falta de cerrar. Sí. Hace rato que les decía que pues ellos no llevan ese proceso, ¿no? Y en esa conmemoración pues ya podemos hacer pues ese como tipo velorio para el bebé, Ajá. donde ellos expresan lo que no le pudieron decir en su momento a su bebé, cómo se sienten en ese momento, qué le hubieran dicho y Sí. cómo se pueden despedir de ellos Ok. de una manera pues más física. Para ir ¿no? sanando, ¿no? Para Sí. ir sanando. Ahí también, bueno, pues mucha gente se quiebra mucho Me imagino. y puede ir también Sí, ir sí, una sanando. experiencia total, ¿no? Sí, 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 no, sí, y sí, yo sí. sé que, pues, para no dar muchos detalles, porque sé que Ujú, es una experiencia que se tiene que vivir por la ujú. persona. La intención es de que la persona vea y escuche que hay una esperanza, ¿no? Hay una Así esperanza es, en ese dolor que se tiene, en ese trauma para sanar. Pero claro. sabemos que Viñedo Raquel ayuda mucho. En tu caso, Sandra, en tus citas que has tenido, la sanación ahora sí como dicen, el tiempo lo cura todo, o realmente hay Ujú. que entregar a Dios lo que es el dolor. ¿Qué es lo que has experimentado en eso? Mira, yo, yo creo que si volteamos a ver un crucifijo, entendemos que Dios quiso pasar por el dolor, Ujú. ¿verdad? Para abrirnos las puertas del cielo. Ok. Entonces, el retiro es justo eso. Yo les digo que es como abrir una herida que está infectada porque dejaron ahí una gasa adentro. Ujú. Es abrir la herida, tallar, limpiar, para volver a cerrar Ok. y que sane como tiene que sanar. Entonces, en este retiro de 3 días, ahí va a sanar las dimensiones de la persona, la parte espiritual, Ujú. ¿no? La parte emocional, pero también la parte física, porque no es algo que yo soy muy escéptica en muchas cosas, pero me Ujú. ha tocado ver personas que llegan sin caminar, Ok. ¿no? Y que después andamos correteándolas para entregarles el ¿A bastón o poco? sí, porque Wow, qué maravilla. realmente sí, es que Dios hace nuevas todas las cosas. Totalmente. Entonces sí nos ha tocado ver todo eso y te digo, yo lo veo desde las entrevistas previas, que muchas veces las hago ahí en consultoría también, desde la entrevista previa, en donde removemos esta tierra para que entre la gracia de Dios hasta lo más profundo de su corazón. Ujú. Entonces, eso es lo que se hace, lo que se vive en el proceso del retiro de los 3 días, que creemos que son más o menos unos 6 meses de terapia y que ahora en 3 días van a tener la Ok. oportunidad de recibirlo. Es cansado, es muy cansado porque es desgastante para ellos. Cuando leemos las evaluaciones, Ajá. ¿no?, que ellas contestan, siempre dicen que es muy poco el tiempo de ¿A poco? descanso. Claro, porque es remover, les removemos todo, ¿no? Ujú. Pero, híjole, por decir la hora santa que tenemos el viernes por la noche, ¿no? Nosotros nos sentamos hasta atrás y verlos, ¿no? Nosotros vemos cómo el Señor sana a las personas. Qué bien. No es que vea así como una Sí, no, imagen, claro. ¿no? No vayan a pensar. No, sí, claro. Pero sí, o sea, se ve, Ujú. se palpa esta transformación de las personas. Y la palabra de Dios, ¿no? Este retiro son escrituras vivientes. Ok. Entonces se lee la palabra de Dios y ellos hacen una dinámica, no nosotros. Nadie predica. Ah, ok. Entonces ellos hacen la dinámica referente a esa palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros somos espectadores, por eso te decimos tanto que vemos. Sí, sí, sí. Nosotros estamos sentados viendo lo que pasa en Ah, ok. ellos, ¿no? Es Jesús por medio de la palabra de Dios, por medio del sacramento de la confesión, en Ujú. la Eucaristía, Jesús expuesto ahí con el Santísimo,
¿no? Entonces, ver cómo Jesús transforma los rostros de esas personas, ¿no? En este retiro, en este último que fue el retiro número 20, hubo una chiquita de 22 años que no quería entrar. Estaba en la puerta con su abuelita y la abuelita de que sí tienes que entrar y la niña, no, no quiero. Y me hablaron y ya bajé. Entonces, bueno, no se dejó ni tocar. Una niña muy bonita físicamente, muy linda, y pero muy enojada. Y me dijo, voy a entrar, no quiero hablar, no quiero que me hables, me dijo. Y con la condición de que si no me gusta, me voy. Dijo, ok, está bien. Y entró y pues ya ni le hablaba, ni le decía, este es el salón, nada. Y, y el ir viendo, ¿no? Cómo se transformaba. Y entramos el viernes a las 4. Y el sábado en la noche, verla sentada, ella canta divino. Y le canta a Dios en misa. Y así como estaba de enojada, así le cantaba. Y el sábado en la noche, ya verla con una guitarra cantándole a Dios, pero desde el corazón. Pues es que todos llorábamos, servidores y participantes, todos llorando porque todos la vieron cómo llegó. No, cuando se fue, abrazaba a todos y yo le decía, hey, no me hables. No, no es cierto. Abrazaba a todos, claro. Una niña con una chispa, brincando, con una energía de la juventud, sí, claro. ¿No? Impresionante. Mira, qué importante, ¿no? El poder abrirles las puertas y lo que ellos piden, no me toques, no me hables, no me lleves, adelante, pues Dios va a trabajar, ¿no? Y es lo que hace en Viñedo de Raquel, importantísimo. Por eso este mensaje es para darle esperanza a las personas que nos están viendo. Si en dado caso saben de alguna persona o ellos mismos que hay una esperanza para poder sanar un trauma post-aborto. Y en cuestión a una pregunta referente a lo que es la formación, ¿creen ustedes que se pudiera minimizar los abortos cuando la persona se forma en su conciencia conforme a lo que es la dignidad humana, a lo que es lo pro vida? ¿Creen que eso pueda minimizar lo que es el aborto? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que todo esto se ha dado por ignorancia, ¿no? Porque creen las mentiras del mundo donde nos dicen que es un saco de células cuando es una vida. Exacto. Cuando ahí ya hay una persona y ya tiene un alma y ya está ahí formado. Entonces, claro que falta mucha formación, falta que los papás nos acerquemos más a nuestros hijos, eduquemos mejor en la fe, falta que, pues sí, mucha formación, falta acercarnos más a Dios, falta creerle más a Dios, ¿no? Yo creo que la labor de los papás, que somos los que estamos más cerca de pues esta nueva generación, y a mí en los casos que me ha tocado ahí, quiero platicarles uno que a mí la verdad me sorprendió muchísimo y va con esto que me estás diciendo, porque es una niña que tenía 14 años. A mí me tocó conocerla ya en el retiro cuando era una señora, yo creo que es de las mayores que hemos tenido, yo creo que tendría unos 70, 80 años. O sea, ya estaba grande la señora. Cuando yo la recibí, pues empezó a platicar, estaba muy seria primero y luego ya cuando platica su vida, ella dice que la violaron, pero si hubiera tenido ese acercamiento con sus papás, no hubiera pasado eso, porque decía que tenía mucho miedo de su papá. Se acerca a su hermano y su hermano es quien la lleva a abortar, pero con una partera, ¿no? O sea, con alguien que vivía ahí en el pueblo donde ellos vivían en ese momento. Y que nunca se perdonó. Entonces, nunca tuvo ese acercamiento con sus papás. A su mamá nunca me la mencionó. Siempre me mencionaba el miedo que le tenía a su papá, ¿no? Y que aun cuando ella le tenía miedo a lo que fuera a suceder en su vida después, porque sí decía, es que voy a matar, sí estaba consciente que iba a matar a su bebé, ¿no? Y eso yo creo la hizo todavía dolerse más, porque pues también tenemos chicas que piensan que no, y después, porque a veces no es inmediato, como bien decía Sandra, y después entonces caen en lo que hicieron. Ella no, ella sí estaba consciente, entonces no podía desarrollar bien ni siquiera su matrimonio. Pero yo pienso en sus papás, ¿no? Yo como mamá pienso en sus papás. Digo, si nosotros como papás
habláramos más con nuestros hijos, nos acercáramos más, los acercáramos más a Dios, que eso también se ha perdido muchísimo. Exactamente. Se ha perdido mucho el llevarlos, el enseñarles lo que es Jesús, Exacto. quién es María, Uh-huh. y saber que pues no somos eternos aquí. Sí. Lo más seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Exacto. Entonces, el acercarlos y ver que tengan ese amor a Jesús, que por amor lo hagan, no por miedo, por amor, por conservar esa vida, porque pues si llega a suceder un accidente como este de una violación, ¿no? Saber cómo reaccionar y no llevar un pecado a otro pecado y hacer más fuerte tu dolor. Entonces, yo creo que es eso. La formación. Las formaciones. Y en tu caso, Sandra, fuera de cámaras me decías que tienes ahí documentos que entregas a personas para que lean. O sea, ese tipo de formación en lectura, en lo que dice la iglesia, lo que es el concepto pro vida, la dignidad humana, tú lo desarrollas con el fin de que la persona conozca más de su fe y que no llegue a tener esas consecuencias. Sí, es que es información con formación. No solamente la información que podemos tener en cualquier medio de comunicación, sino que es la información más la formación. Okay. ¿No? Y formación, obviamente católica, pero formación humana, ¿no? O sea, cómo trabaja tu cuerpo. Por ejemplo, muchos chicos que llegan conmigo 16 años que ya tienen relaciones sexuales y yo le digo, pero si sabes que puedes salir embarazada. Dicen, no, es que estoy usando un método anticonceptivo. Bueno, si sabes que pueden fallar, o sea, están mal, pero de entrada, ¿sabes que pueden fallar? Entonces, no, pero es que pueden fallar. O sea, nada más te lo digo para que entiendas y te vayas preparando para ser mamá. Porque si sales embarazada, ¿qué vas a hacer? No tienes opciones. ¿No? Si sales embarazada, en ese momento ya eres mamá. Y si lo abortas, eres mamá de un bebé muerto. Entonces, ¿estás lista para eso? La concientizas, ¿no? Claro. Y entonces, sí, antes les daba muchos libros, escritos, cartas, ¿no? Encíclicas, pero no todos las leen. Entonces, exacto, sí. Ahora me ando buscando programas como de este tipo, mira, pues, o videos. Sí. ¿No? Por ejemplo, esta carta que mencionábamos de Firme en la Brecha, hay videos, entonces ya, pues a veces les mando mejor los videos para asegurarme que sí lo vieron. Sí. Y sí es como yo voy pudiendo, ¿no? A mi alcance, y los chicos, los jóvenes están ávidos de amor y están ávidos de Dios y están deseosos, ¿no? De sentirse amados porque desgraciadamente en las familias cada vez hay menos amor. Exacto. Y menos comunicación y menos verdad. Entonces, bueno, pues yo siempre tengo como opciones de retiros, tengo opciones también de grupos parroquiales, ¿no? Allá hay uno que se llama Pandillas que pues van los chicos en los templos, de coros de iglesia. Entonces ya si me dicen, no, es que a mí me gusta cantar, y ya empiezo a perfilarme. Los canalizas. Claro. Okay. Eso es bueno. Para que ellos vayan teniendo ese acercamiento y ese crecimiento que a lo mejor por cualquier situación no tienen en su casa. Entonces yo siempre les digo que claro, el pasado te influye, pero no te determina. Totalmente. O sea, puedes tener un pasado, unas carencias muy grandes, unas heridas, pero hoy, ¿qué vas a hacer con eso? Esta es tu realidad. Y de aquí en adelante es tu responsabilidad. Totalmente. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto que te está presentando la vida? ¿No? O con estas consecuencias que estás pagando por tus decisiones. Exactamente. ¿En qué momento vas a cambiarlo? ¿En qué momento vas a romper estas cadenas, estos patrones? Entonces ya es responsabilidad de uno, porque no nos podemos quedar diciendo, es que mi mamá me trataba mal, es que mi papá, y justificando mis errores. Sí, exactamente. Pues mucho recae en la formación de la conciencia de la persona para que pues, pueda tener, la conciencia bien formada para poder hacer los actos debidos, moralmente aceptados, y que realmente eso nos lleve pues, a una sanación y podernos ganar el cielo, ¿no? El programa se nos ha ido, la verdad, se nos fueron todos los minutos que tenemos que contemplar, la verdad. Fue un halago tenerlas aquí en Tertulias de Fe. Adriana, la verdad, muchas gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Muchas gracias. Muchas gracias. Sandra, la verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que ven este programa y que quieren formarse e informarse como debe de ser. Para eso gracias. estamos. Sí, la misión de EWTN
el legado que deja Madre Angélica es pues, evangelizar y catequizar, llevar un mensaje para cambiar corazones y mentes, y con mensajes como los que ustedes traen, pues hace posible todos estos tipos de programas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Nos vemos Dios los bendiga. en la próxima. Ojalá que tengamos otro tema también para poder platicar con ustedes. Y ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán. Nos vemos la próxima semana con un programa más, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.